Hola, pues vamos con el tema 7, en Química segundo bachillerato, es el vídeo de teoría de equilibrio de ácidos y bases. En este tema de ácidos y bases vamos a ver primero los conceptos de ácido y de base, la teoría de Bronsted y Lowry, la fuerza de las ácidos y las bases, el equilibrio iónico del agua, el concepto de pH, la hidrólisis y la neutralización y valoraciones. El primer punto es el concepto histórico de ácido y de base y la teoría de Arrhenius. El concepto histórico de ácido y de base. Desde la antigüedad se conocen diversas sustancias de especies de especiales características y de gran interés práctico, que hoy llamamos ácidos y bases. Las características observadas en estas sustancias, que fueron recogidas ya por Robert Boyle en el siglo XVIII, son: los ácidos tienen un sabor agrio, son corrosivos para la piel, enrojecen ciertos colorantes vegetales como el tornasol azul, colorante obtenido de algunas especies de líquenes, disuelven sustancias como los carbonatos o algunos metales, cuando disuelven metales desprenden hidrógeno, y pierden sus propiedades ácidas al reaccionar con las bases. Las bases o álcalis tienen un sabor amargo, son suaves al tacto pero son corrosivas para la piel, dan color azul a ciertos colorantes vegetales como el tornasol azul, precipitan sustancias disueltas por ácidos, disuelven grasas y pierden sus propiedades cuando reaccionan con ácidos. Lavoisier, en 1787, consideraba que el oxígeno era un elemento imprescindible en la composición de los ácidos. De hecho, el oxígeno significa formador de ácidos. Más tarde, en 1810, Davy consideró que era el hidrógeno el componente fundamental de todo ácido. Vamos a ver la teoría de Arrhenius. En 1887, Svante August Arrhenius publica su teoría de disociación iónica, en la que afirma que hay sustancias, a las que llama electrolitos, que en disolución se disocian en cationes y aniones. Por ejemplo, el cloruro sódico, al disolverse en agua, da lugar a dos electrolitos, un catión y un anión. El cloruro sódico en agua da lugar a sodio más y cloruro menos. Siguiendo con esta idea, él propone que un ácido es toda sustancia que en disolución acuosa se disocia, dando lugar a iones H+, iones hidrógeno, y base es toda sustancia que en disolución acuosa se disocia, dando lugar a iones OH-, que son iones hidroxilo. En general, un ácido se puede representar con la fórmula HA, siendo su reacción de disociación en disolución acuosa HA en agua medio acuoso para dar HA más A menos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, HCl, daría H más Cl menos, y el sulfúrico daría 2DH más SO4 2 menos. Son por tanto ácidos según la teoría de Arrhenius, por ejemplo, el fluorhídrico, el iodhídrico, el bromhídrico, el sulfhídrico, el selenhídrico, telenhídrico, el hipocloroso, el cloroso, bueno, ahí os pongo un montón de ácidos, etc. Es decir, se trata de las combinaciones binarias del hidrógeno con los elementos de los grupos 17 y 16 y de los oxoácidos simples y complejos. En general, una base se puede representar con la fórmula BOH, siendo su reacción de disociación en disolución acuosa la siguiente: BOH en medio acuoso para dar B más OH menos. Por ejemplo, el hidróxido sódico en medio acuoso da sodio más y OH menos, el hidróxido de calcio en disolución acuosa hace A2 más y 2 de OH menos. Son por tanto bases según la teoría de Arrhenius los hidróxidos. La reacción de neutralización entre un ácido y una base se produce porque al reaccionar se forma agua. Así, la reacción de neutralización entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio sería
ácido clorhídrico más NaOH medio acuoso, se disociarían todos los compuestos y me daría cloruro sódico más agua. Es decir, el anión que se disocia del ácido, el cloruro, y el catión que se disocia de la base, el sodio, quedan en disolución inalterados, sal disociada. Por otra parte, el ion hidrógeno procedente del ácido y el ion hidroxilo procedente de la base se neutralizan dando agua. En definitiva y en general, ácido más base para dar sal más agua. Las limitaciones de la teoría de Arrhenius. El carácter ácido en esta teoría está limitado a disoluciones acuosas cuando en realidad no es así. Además, no puede explicar el carácter básico de sustancias que no tienen el grupo OH- en su composición, como por ejemplo el amoníaco o el carbonato de sodio. No obstante, en el caso del amoníaco, Arrhenius consideraba que en disolución acuosa formaba hidróxido amónico, NH4OH, a partir del cual sí que se podría explicar el carácter básico del amoníaco. El ion hidrógeno no existe solo en disolución acuosa, ya que se une, debido a su carga, a la parte negativa de una molécula de agua, formándose H3 o más, ion hidronio o protón solvatado. Vamos al siguiente punto, que es la teoría de Bronsted y Lowry. En 1923, Bronsted y Lowry propusieron independientemente una teoría acerca de los ácidos y las bases que ampliaba notablemente todos los conceptos expuestos por Arrhenius. Ácido es toda especie química, molecular o iónica capaz de ceder un ion H+, es decir, un protón, a otra sustancia. Y base es toda especie química, molecular o iónica capaz de recibir un ion H+ de otra sustancia. El par ácido-base conjugado, los conceptos de ácido y base son complementarios. Una sustancia es ácido no solo por ceder un protón, sino porque está en presencia de otra sustancia que recibe dicho protón, que es la base. Y viceversa, una sustancia es básica porque es capaz de aceptar un protón de otra sustancia, que es un ácido, que se lo cede. Ahora bien, cuando un ácido pierde un protón, se convierte en su base conjugada, y cuando una base captura un protón, se convierte en su ácido conjugado. Por ejemplo, en la tabla que os he puesto aquí, el ácido clorhídrico, HCl, pierde un protón, se convierte en cloruro, que es una base que es capaz de captar un protón, y se convierte en el par ácido y base conjugada HCl-Cl-, así con el resto de compuestos que os he puesto ahí. Como vemos, la tendencia es a escribir primero la especie que se comporta como ácido y luego la que se comporta como base. Otros ejemplos de pares ácido-base, por ejemplo, sería el agua o el hidróxido, ácido nítrico nitrato, H3O más H2O, HI y menos. En general, si la especie HA es un ácido, su base conjugada será A-, el par HA-A-, y en general, si la especie B es una base, su ácido conjugado será Hb+. Los ácidos en disolución acuosa, según la teoría de Bronsted y Lowry, un ácido se comporta como tal en disolución acuosa porque cede un protón al agua, que por tanto se comporta como base. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, veis ahí, cuando pierde, cede el protón al agua y le da la base conjugada, que es el cloruro, y el H3O+. Es decir, hay dos pares ácido-base conjugados, el ácido 1 con su base 1 y el ácido 2 con su base 2. Las bases en disolución acuosa ocurre exactamente lo mismo. La base capta un protón del agua y tenemos la base 1 con el ácido 1 y el ácido 2 con la base 2. Aquí os he puesto una tabla con más ejemplos de ácidos y bases según la teoría de Bronsted y Lowry. Vamos a ver ahora lo que es una sustancia anfótera. Como podemos observar en algunos de los ejemplos que están en la imagen superior, hay sustancias que se comportan como ácidos frente a una base y como bases frente a un ácido. El carácter ácido o básico es relativo, pues dependen de las sustancias que reaccionan.
Las sustancias que se comportan de este modo se llaman anfóteras. Se pueden ver en los ejemplos anteriores que el agua es una sustancia anfótera, también el bicarbonato, el bisulfato, etc. Los ácidos además se suelen llamar monopróticos si solo tienen un protón para disociar, como el ácido clorhídrico, diprótidos si tienen 2, como el sulfúrico, o tripróticos si tienen 3, como el fosfórico. Ventajas e inconvenientes de la teoría. Las definiciones de ácido y base no se limitan a disoluciones acuosas, pues son válidas para otros disolventes o para procesos que no transcurren en disolución. Esta teoría permite añadir un gran número de sustancias incapaces de ser clasificadas en la teoría de Arrhenius, como el amoníaco, el carbonato, el cianuro, etc. Sin embargo, esta teoría no puede explicar el comportamiento ácido de sustancias que no tienen hidrógeno, como el tricloruro de aluminio. La teoría de Lewis de ácidos y bases es más completa en este sentido, aunque no la veremos porque la teoría de Bronsted y Lowry es suficiente para poder explicar el comportamiento ácido-base de la mayoría de las sustancias. Aquí os he puesto un ejercicio que es un ejemplo de todo lo que acabamos de ver. En el siguiente punto vamos a ver la fuerza relativa de ácidos y bases. Vamos a ver ácidos y bases fuertes, ácidos y bases débiles, la constante de acidez K sub A y la constante de basicidad K sub B. Pues empezamos con la fuerza relativa de ácidos y de bases y ácidos y bases fuertes. La tendencia de un ácido a ceder protones o de una base a aceptarlos es variable. Así, dependiendo a este criterio, se pueden clasificar los ácidos y las bases en fuertes y débiles. Los ácidos y bases fuertes. Los ácidos fuertes son los que se ionizan completamente en disolución acuosa debido a su gran tendencia a ceder protones. Son ácidos fuertes el ácido clorhídrico, el perclórico, el iodídrico, el sulfúrico, el nítrico, etc. En estos ácidos podemos decir que la concentración de protones en disolución, H3 o más, se corresponde con la concentración del ácido en disolución, teniendo en cuenta la estequiometría, claro está, pues no hay un equilibrio sino una disociación completa. Por ejemplo, en la tabla veis la disociación del ácido clorhídrico y del ácido nítrico, es decir, todo el clorhídrico y el nítrico se transforma en cloruro y nitrato, así que tienen, y en H3 o más, tienen la misma concentración que el ácido inicial. De la misma forma, las bases fuertes muestran gran tendencia a recibir los iones H+ de los ácidos. Son bases fuertes los hidróxidos de los elementos alcalinos y alcalinoterrios. Por ejemplo, una disolución acuosa diluida de hidróxido sódico contiene exclusivamente iones Na+ y OH-. Es que la concentración de Na+ y de OH- es la misma que la del hidróxido sódico. En estas disoluciones, la base fuerte es en realidad el ion hidroxilo, es el que tiene tendencia a aceptar protones. Una forma de reconocer un ácido o una base fuerte es un problema en que no se nos informa en el mismo sobre el establecimiento de un equilibrio, ya que la reacción de disolución es completa. Por tanto, no se ofrecerán datos sobre constantes de equilibrio, o si se ofrecen, se tratarán de valores de constante con valores muy altos, superior a 100 veces la unidad. Veamos ahora los ácidos y bases débiles. Los ácidos débiles solo se ionizan parcialmente, pues tienen una débil tendencia a ceder protones. Son ácidos débiles, por ejemplo, el nitrito, el ácido acético, el ácido fórmico, el carbonato, etc. El carbónico, perdón. En estos ácidos no podemos afirmar que la concentración de protones en disolución H3 o más se corresponda con la concentración inicial del ácido, pues lo que en realidad se establece es un equilibrio ácido-base con el disolvente. Sí podremos hablar del grado de disociación, al que vamos a llamar alfa, que podremos relacionar con la concentración inicial del ácido, teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción, tal como ya se vio en el tema dedicado a equilibrio químico. Por ejemplo, si tengo ácido acético inicialmente con una concentración C, la concentración de iones en el equilibrio del ácido acético será
C por 1 menos alfa, del acetato C alfa y del H3O más C alfa. Lo mismo pasa con el ácido nitroso y con cualquier en general ácido débil. La constante de acidez K sub A. Una forma de poder comparar entre la fortaleza de un ácido débil respecto a la de otro es a través del valor de su constante de equilibrio. En el equilibrio general de disociación de un ácido débil que hemos visto antes, la constante de equilibrio será la concentración de A- por la concentración de H3O más partido la concentración de HA por la concentración de agua. Si tratamos con disoluciones acuosas diluidas, es decir, disoluciones en las que la concentración del soluto es inferior a 1 molar, entonces la concentración del agua es constante y por lo tanto la podemos introducir como parte del valor de la constante de equilibrio. Y podríamos pasar a llamar la constante de acidez a la concentración de A- por H3O más partido la concentración de HA. Aquí en la tabla os he dejado el valor de algunas constantes de acidez de algunos ácidos débiles. Todo lo relacionado hasta ahora para ácidos débiles se puede trasladar a las bases débiles. Las bases débiles solo se ionizan parcialmente, pues tienen una débil tendencia a captar protones. Son bases débiles, por ejemplo, el amoníaco, la etilamina, la metilamina, la anilina, etc. En estas bases no podemos afirmar que la concentración de hidroxilos en disolución, H-, se corresponda con la concentración inicial de la base, por lo que en realidad se establece es un equilibrio ácido-base con el disolvente. Sí podemos hablar del grado de disociación alfa, que podremos relacionar con la concentración inicial de la base, teniendo en cuenta la estoiquiometría de la reacción, igual que hemos hecho con los ácidos. Igual que se vio en el equilibrio químico, por ejemplo, el amoníaco, si pongo una concentración inicial C, en el equilibrio tendrá C por 1 menos alfa, de amonio tendré C alfa y de OH menos C alfa. Veamos ahora la constante de basicidad K sub P. Una forma de poder comparar entre la fortaleza de una base débil respecto de otra es a través del valor de su constante de equilibrio. Hacemos lo mismo que hemos hecho con el ácido. Primero ponemos la constante de equilibrio K sub C, pero a concentraciones diluidas el agua pasa a formar parte de la constante y de aquí sale K sub B, que se llama constante de basicidad, que sería BH más por OH- partido de la concentración de B. Y en la siguiente tabla os he puesto el valor de algunas constantes de basicidad de algunas bases débiles. Vamos a ver qué ocurre en el equilibrio con los ácidos poliprotónicos. Los ácidos que pueden ceder más de un protón, por ejemplo ácido carbónico, que es un ácido débil, presentan tantos equilibrios como protones disocio. Por ejemplo, primero el ácido carbónico pierde un protón, se convierte en HCO3-, que es lo que llamamos el ion bicarbonato, y tendrá una constante de acidez 1, que tiene su valor. Y el bicarbonato pierde el otro protón, convirtiéndose en carbonato, y tenéis ahí la constante de acidez 2. Las constantes sucesivas siempre van disminuyendo. El concepto de pK. Para facilitar el uso de constantes de acidez y basicidad, sobre todo las de ácidos débiles que son muy pequeñas, se suelen utilizar valores de la forma de como pK, que es menos el logaritmo de K sub A o menos el logaritmo de K sub B. Por ejemplo, en el caso de las constantes sucesivas del ácido carbónico, en vez de utilizar el valor de K sub A1 de 4,5 por 10 a la menos 7, pK1 sería 6,35 y pK2 10,24. Cuanto mayor es la fortaleza de un ácido, menor es su valor de pK. Vamos a ver ahora el equilibrio iónico del agua. El equilibrio iónico del agua. Incluso el agua más pura que se pueda conseguir tiene una pequeña conductividad eléctrica. Esto indica que en el agua pura existen iones en alguna cantidad que, por pequeña que sea, dan lugar a dicha conductividad.
Estos iones aparecen porque en el agua existe un ligero proceso de autoionización en el que algunas moléculas de agua ceden un protón a otras, produciéndose el siguiente equilibrio: es el equilibrio iónico del agua o equilibrio de autoprotólisis del agua. Dos moléculas de agua darían en equilibrio con H3O+ y OH-. Es decir, una molécula de agua se comporta como ácido y otra se comporta como base. La constante de este equilibrio se denomina producto iónico del agua, ya que su expresión se reduce a un producto, pues la concentración de agua permanece constante y forma parte del valor de la constante. El producto iónico del agua, que se llama KW, sería la concentración de H3O+ por OH-. Su valor a 25 grados centígrados es de 10 a la menos 14. Si la temperatura aumenta, el valor de la constante aumenta. Este equilibrio está presente siempre, no solo en el agua pura, sino también en disoluciones acuosas diluidas. Así, nos podemos encontrar con tres situaciones posibles: un agua pura o disoluciones diluidas neutras, en las que la concentración de H3O+ es igual a la de 8-, es decir, 10 elevado a menos 7 molar. Disoluciones ácidas, en las que la concentración de H3O+ es mayor que 10 a la menos 7 y la de OH- menor. Y en las básicas, que es al revés. Siempre se cumple que el producto iónico del agua es 10 elevado a menos 14. Se consideran disoluciones diluidas aquellas en las que la concentración de las especies es inferior a 1 molar. ¿Cuál es la relación que existe entre K sub A, K sub B y K sub W? Supongamos el caso general de un ácido débil, HA, y escribimos su equilibrio de disociación. Sería HA más agua en equilibrio con A- y H3O+. Escribimos su constante ácida. Ahora bien, la especie A- es la base conjugada del ácido HA. El equilibrio de ionización de esta base será A- más agua en equilibrio con AH más OH- y escribimos su K sub B. Si multiplicamos K sub A por K sub B y hacemos operaciones y simplificamos, nos queda que K sub A por K sub B es igual a H3O+, la concentración de H3O+, por la concentración de OH-, que es igual a K sub W, o sea que K sub A por K sub B es igual a K sub W. Así que el pK más el pKb es pK de W. Vamos a ver ahora el concepto de pH. El concepto de pH. Las concentraciones de los iones H3O+ o de OH- en disoluciones acuosas son cantidades pequeñas y de incómodo manejo, porque tienen exponenciales muy bajos. De forma práctica se utiliza para medir la acidez o la basicidad el pH, que es el menos logaritmo de la concentración de H3O+. El pH es una cantidad adimensional, sin unidades. El concepto de pH lo inventó en 1909 el danés Sørensen, que dirigía los laboratorios químicos de la fábrica de cervezas Carlsberg, para tener una medida clara y bien definida de la acidez. De la misma forma, podemos definir el pOH como el menos logaritmo de la concentración de OH-. Podemos aplicar estas definiciones en la tabla anterior. El agua pura en disoluciones puras, como la concentración de H3O+ es igual a OH- es igual a 10 a la menos 7, el pH y el pOH es igual a 7. En disoluciones ácidas el pH será menor que 7 y el pOH mayor que 7, y en las básicas al revés. En cualquier caso, el pH más el pOH siempre es igual a 14, la suma de ellos dos. En el laboratorio, la medida del pH de las disoluciones se realiza mediante un aparato denominado pHímetro, que en realidad es un potenciómetro adaptado en su forma de dar una lectura como pH. Los indicadores ácido-base son sustancias químicas que también nos pueden permitir, en este caso, estimar el valor de pH de una disolución. Se verán básicamente cuando veamos las valoraciones ácida-base. Pasamos a ver la hidrólisis y vamos a ver sales de ácido fuerte y base fuerte, sales de ácido débil y base fuerte, sales de ácido fuerte y base débil, y sales de ácido débil y base débil. La hidrólisis. Muchas sales en disolución acuosa se comportan como ácidos o bases.
La teoría de Bronsted-Lowry puede explicar este comportamiento, ya que los iones que producen las sales en disolución son capaces bien de ceder H+ al agua, los ácidos, o bien en aceptar iones H+ del agua, las bases. El concepto de hidrólisis se puede considerar derivado de la teoría de Arrhenius, pues esta era incapaz de explicar el carácter básico, por ejemplo, del ion carbonato, al no poseer este ningún grupo hidroxilo para ceder. Para salvar este escollo, se supone que una sal, como el carbonato de sodio, al disolverse en agua, sufre hidrólisis, término que significa rotura del agua. La teoría de Bronsted-Lowry puede explicar perfectamente el comportamiento ácido o básico de estas sales, pues en sus iones en disolución acuosa establecen sus correspondientes equilibrios ácido-base con el disolvente. No obstante, se sigue hablando de hidrólisis cuando una sal se disuelve en agua y la disolución correspondiente presenta un carácter ácido o básico. El objetivo aquí es analizar cualitativamente el carácter ácido o básico de una disolución de una sal en agua. Para estudiar este comportamiento, veremos se clasificarán las sales en 4 tipos: pues sales de ácido fuerte y base fuerte, sales de ácido débil y base fuerte, sales de ácido fuerte y base débil, y sales de ácido y base débil. Sales de ácido fuerte y base fuerte. Se trata de sales como por ejemplo el cloruro sódico, el nitrato de potasio o de sodio y el yoduro de potasio, etc. La disolución de estas sales da lugar a disociación de las mismas según los procesos, ahí lo veis, del cloruro sódico, del nitrato de sodio, del nitrato potásico y del yoduro potásico. El anión de estas sales procede de un ácido fuerte. El cloruro procede del ácido clorhídrico, el nitrato del ácido nítrico y el yoduro del ácido iodídrico. Por tanto, según la teoría de Bronsted-Lowry, estos aniones en disolución acuosa se comportan como bases muy débiles, es decir, tienen muy poca tendencia a captar protones y por tanto no afectarán al equilibrio de ionización del agua, es decir, no sufrirán hidrólisis. El catión de las sales procede de una base muy fuerte, tanto el sodio como el potasio procedente del hidróxido de sodio y dióxido de potasio. Por tanto, se puede considerar como ácidos muy débiles y con poca tendencia a intervenir en el equilibrio de ionización del agua, es decir, tampoco sufren hidrólisis. Como consecuencia de todo esto, el equilibrio de ionización del agua queda inalterado y se mantiene el pH igual a 7. La disolución es neutra. Por tanto, las sales procedentes de base fuerte y ácido fuerte no producen reacción de hidrólisis, por lo que no modifican el pH del agua, que es un pH igual a 7. La disolución resultante es neutra. Sales de ácido débil y base fuerte. En este grupo están, entre otras, el carbonato de sodio, el hidrógeno carbonato de sodio, también llamado bicarbonato sódico, el acetato sódico, el cianuro potásico, etc. Vamos a ver un caso concreto, el acetato sódico. Su tratamiento será el mismo que para las demás sales. La disolución del acetato sódico en agua se disocia totalmente la sal en sodio más y acetato. El catión de esta sal, como hemos visto antes, no reacciona con el agua, porque hemos visto en el caso anterior que es una sal de un ácido y base fuerte. El anión, el acetato, es la base conjugada a un ácido débil, que es el ácido acético. Por lo tanto, como base, es una base fuerte y se establece el equilibrio ácido-base con el agua y es capaz de arrancarle un protón al agua para formar ácido acético y hidróxido. Como vemos, como consecuencia de este equilibrio aumenta la concentración de iones OH- y por lo tanto la disolución es básica y el pH aumenta, siendo superior a 7. Por reacción de hidrólisis del anión, la disolución de las sales procedentes de base fuerte y ácido débil es básica. La constante de equilibrio anterior se suele llamar constante de hidrólisis, aunque según la teoría de Bronsted-Lowry es en realidad la constante de la base conjugada del ácido débil del que procede el anión de la sal. El grado de desplazamiento del equilibrio de hidrólisis también se puede llamar grado de hidrólisis. Por lo tanto, la constante de hidrólisis sería la constante del producto iónico del agua partido de la constante ácida.
y sería C² partido de 1 menos alfa, donde C es la concentración de la sal disuelta en agua y K sub A es la constante de acidez. Sales de ácido fuerte y base débil. En este grupo están, entre otras, las sales amónicas procedentes de ácidos fuertes como el cloruro de amonio y el nitrato amónico. Vamos a ver en un caso concreto el cloruro de amonio. Su tratamiento será igual para las demás sales. Si disuelvo cloruro de amonio en agua, se disocia en cloruro y amonio. El anión de la sal, el cloruro, como hemos visto ya en el primer apartado, no reacciona con el agua, pero el catión, el amonio, es el ácido conjugado y una base muy débil, el amoníaco. Por lo tanto, es un ácido fuerte que será capaz de cederle un protón al agua, formándose amoníaco y H3O+. Como vemos, como consecuencia de este equilibrio, aumenta la concentración de iones H3O+ y por tanto la disolución es ácida y el pH disminuye, siendo inferior a 7. Por reacción de hidrólisis del catión, la disolución de las sales procedentes de base débil y ácido fuerte es ácida. La constante de equilibrio del equilibrio anterior se le llama constante de hidrólisis, aunque según la teoría de Bronsted y Lowry es en realidad la constante del ácido conjugado K sub A. Lo veis ahí, igual que vimos en el caso anterior. Sales de ácido débil y base débil. En este grupo se incluyen, entre otras, las sales amónicas procedentes de ácidos débiles como el acetato de amonio, el cianuro de amonio o el carbonato de amonio. En estas sales, tanto el catión como el anión resultantes de la disociación, al disolverse en agua sufren hidrólisis. Vamos a un ejemplo concreto. La disolución de acetato amónico en agua disocia totalmente la sal en amonio y acetato. El anión acetato, al ser la base conjugada de un ácido débil, es una base fuerte y por tanto sufre hidrólisis. El acetato con agua en equilibrio con el ácido acético más OH-, y el catión, el amonio, es el ácido conjugado de una base débil, el amoníaco, y por tanto, como ácido que es, establece un equilibrio ácido-base con el agua que recibe el nombre de hidrólisis, así que el amonio más agua en equilibrio con amoníaco y H3O+. Como consecuencia de estos dos equilibrios, se produce por una parte un aumento de la concentración de iones H3O+, y por otro, también un aumento de la concentración de iones OH-. El pH en este caso de la disolución se verá afectado según sea la extensión de cada uno de los equilibrios anteriores, es decir, dependiendo de la constante de hidrólisis en cada caso. Así, según ya hemos visto antes, para el acetato K sub B sería KSOH, sería KSW partido de KSOA del ácido acético, y para el amoníaco K' sería KSW por KSB del amoníaco. Los casos posibles es que si la constante de la hidrólisis es aproximadamente igual a K', KSA es aproximadamente igual a KSB. Entonces, ambos iones están hidrolizados en una proporción semejante y el pH será aproximadamente igual a 7. La disolución será prácticamente neutra. En el caso del acetato amónico, ya que la constante de acidez del ácido acético y de basicidad del amoníaco son prácticamente iguales. Si la constante de hidrólisis es mayor que K', la constante de acidez es menor que la de basicidad. El grado de hidrólisis del anión es mayor que el del catión, es decir, la hidrólisis básica está más extendida que la ácida y el pH será básico. Y si KSOH es menor que K', será al contrario. Pasamos a la neutralización y valoraciones ácido-base. Vamos a ver primero las reacciones de neutralización y luego las valoraciones ácido-base. Vamos a ver las curvas de valoración y los indicadores. Las reacciones de neutralización.
La reacción completa de un ácido con una base en disolución acuosa se denomina genéricamente reacción de neutralización. En general, esta reacción la podemos poner como ácido más base para dar sal más agua. Esta reacción transcurre completamente de izquierda a derecha, es decir, se pueden establecer relaciones molares entre reactivos y productos según la estequiometría de la reacción ajustada. Ejemplos concretos, todos en disolución acuosa, serían, por ejemplo, el ácido clorhídrico más hidróxido sódico daría cloro sódico más agua, el ácido acético más hidróxido sódico, acetato de sodio más agua, el perclórico más hidróxido de potasio, perclorato potásico más agua, y el sulfúrico más hidróxido de sodio, sulfato de sodio más 2 de agua. Como vemos, la reacción se puede establecer tanto para ácidos fuertes y débiles y bases fuertes. En el caso de la neutralización del amoníaco, una base débil, no es necesario que intervenga el agua como producto. Así, por ejemplo, el yoduro de hidrógeno más amoníaco me daría yoduro de amonio. Es importante recordar en todo momento que la reacción de neutralización tiene lugar en medio acuoso y, por lo tanto, las sales que se generan en la reacción de neutralización están disociadas en sus respectivos iones, que pueden sufrir o no hidrólisis según hemos visto anteriormente. Así, en los ejemplos anteriores, el pH al final si la reacción de neutralización es completa y no sobra ningún reactivo, debe ser: en la primera el pH 7, pues el cloruro sódico es una sal de ácido y base fuerte; en la 2 mayor que 7, porque el acetato de sodio es una sal de ácido débil y base fuerte; en la 3, 7, porque el perclorato potásico es una sal de ácido fuerte y base fuerte; en la 4, 7, porque el sulfato de sodio es una sal de ácido fuerte y base fuerte; y el pH menor que 7, porque el yoduro de amonio es una sal de ácido débil y ácido fuerte. Valoración ácido-base. La reacción de neutralización se utiliza prácticamente en las valoraciones ácido-base, también llamadas titulaciones ácido-base o volumetrías ácido-base. Una valoración ácido-base es la determinación de la concentración de un ácido en disolución a partir de la concentración conocida de una base o al revés, basándose en la reacción de neutralización. La valoración de un ácido se llama acidimetría y la valoración de una base alcalimetría. El procedimiento general de valoración de ácido de una base, lo veis ahí en la imagen. La valoración se realiza mezclando gradualmente y poco a poco el ácido y la base hasta alcanzar el punto de equivalencia, es decir, el momento en el que la reacción de neutralización ha sido completa. En este punto, el número de hidrogeniones procedentes del ácido es igual al número de hidroxilos procedentes de la base. El punto final de la valoración se alcanza cuando se da por terminada la misma. Normalmente, este instante se decide cuando se produce el cambio de color de un indicador que se adiciona previamente a los reactivos. Más adelante veremos el estudio de las sustancias indicadoras. Para que la valoración sea buena, el punto final debe coincidir con el punto de equivalencia. La terminología más utilizada en las valoraciones es la siguiente. En la bureta se coloca la disolución de concentración conocida, también conocida como agente valorante o simplemente valorante. Al finalizar la valoración se debe medir en la bureta el volumen de valorante consumido. En el matraz Erlenmeyer se sitúa un volumen medido de la disolución cuya concentración deseamos conocer, que es la sustancia a valorar. Para establecer el punto final de la valoración se añade a la disolución una sustancia indicadora, que es el indicador ácido-base. Un procedimiento estándar para la valoración de un ácido con una base sería el siguiente. Se toma un volumen del ácido a valorar, medido exactamente con una pipeta, y se pone en un Erlenmeyer de 250 mililitros. Se diluye con agua, si el volumen tomado de ácido es pequeño, hasta unos 100 mililitros. Se añaden varias gotas de una disolución de indicador y se coloca una hoja de papel debajo del Erlenmeyer. A continuación, se llena la bureta
con una disolución valorada de hidróxido de sodio y se efectúan las operaciones habituales hasta alcanzar el punto final. Estas operaciones consisten en adicionar poco a poco el agente valorante a la disolución, que debe estar agitándose continuamente hasta que se produzca el viraje del indicador. Curva de valoración. En toda valoración ácido-base se produce un cambio brusco de pH en las proximidades del punto de equivalencia, es decir, entre unos instantes antes de que éste se alcance y unos instantes después de alcanzarlo. El pH de la disolución a valorar va variando lentamente, salvo en las inmediaciones del punto de equivalencia, hecho que permite determinar el punto final de la misma gracias al indicador. Para analizar esto vamos a ver de forma teórica la forma teórica de una curva de valoración, es decir, de una curva que representa gráficamente la variación del pH de una disolución en función de la cantidad de agente valorante que voy añadiendo. Concretamente, la valoración de 25 ml de una disolución 0,3 molar de ácido clorhídrico con una disolución 0,3 molar de hidróxido de sodio como agente valorante. En una valoración real, la concentración de la sustancia a valorar, el ácido clorhídrico en este caso, no la conoceríamos, aunque normalmente se tiene una estimación de su concentración. Se considera aquí conocida porque el objetivo es conocer cómo va variando el pH durante la valoración. La reacción de neutralización la escribimos, sería ácido clorhídrico más hidróxido sódico para dar cloruro sódico más agua. El número de moles de ácido clorhídrico a valorar, los iniciales sería 0,3 por 0,025, son 7,5 por 10 a menos 3 moles. Es evidente que según la estequiometría de la reacción de neutralización, se necesitan el mismo número de moles de hidróxido sódico para que todo el ácido sea neutralizado. También que siendo la concentración del valorante la misma que de la sustancia a valorar, el volumen necesario del hidróxido de sodio también será de 25 ml. Siendo esto así, calcularemos el pH teórico de la disolución en varios momentos durante la valoración. Al inicio, cuando no hemos añadido nada de hidróxido sódico, cuando se han añadido 10 ml de hidróxido sódico 0,3 molar, 24 ml, 24,9, 25, 25,1, 26, y en la siguiente tabla representamos los resultados de cada situación. Los cálculos deben de tener en cuenta que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte que se encuentra totalmente disociado y que el hidróxido sódico es una base fuerte también totalmente disociada. Observamos que el pH, cuando se alcanza el punto de equivalencia, es en esta valoración de 7. Cuando todo el ácido ha sido neutralizado, tenemos en realidad una disolución de cloruro sódico, sal de ácido fuerte y base fuerte, que no sufre hidrólisis y su pH es 7. Como vemos, el pH va aumentando muy lentamente conforme se va añadiendo hidróxido de sodio. Se produce un salto brusco de pH en las proximidades del punto de equivalencia. Cuando falta 0,1 ml para la neutralización completa, equivalente aproximadamente a 2 gotas, el pH de la disolución es 3,22. En cuanto se ha superado el punto de equivalencia en 0,1 ml, el pH sube a 10,78. En un intervalo de 4 gotas, el salto es de 7,5 unidades. Cuando se valora un ácido débil con una base fuerte, el salto no es tan brusco. En este caso, el pH en el punto de equivalencia no es 7, pues la sal que se produce en la neutralización será una sal de ácido débil y base fuerte que da un pH básico por culpa de la hidrólisis. También debido a la presencia de una disolución amortiguadora, vista que no vamos a ver ahora, la variación del pH antes del punto de equivalencia no es igual al observarlo en una valoración de ácido fuerte con una base fuerte. Vamos a ver los indicadores y su utilización en las valoraciones ácido-base.
Un indicador ácido-base es una sustancia orgánica de carácter ácido o base débil que tiene la propiedad de presentar colores diferentes dependiendo del pH de la disolución en la que se encuentra disuelto. Supongamos que el indicador de carácter de ácido débil, que generalmente describimos como HI, el equilibrio de disociación ácido-base en medio acuoso será HI más agua en equilibrio con I menos H3 o más. HI es la forma ácida del indicador que presenta un color 1 determinado en disolución. I menos es la forma básica del indicador que presenta un color 2 diferente en la forma ácida de la disolución. Ahí veis los rangos de pH y los colores de diferentes indicadores. El anaranjado de metilo es rojo hasta pH 4, hasta pH 3,4 y amarillo a partir de 4,4. El rojo de metilo es rojo hasta 4,4 y amarillo a partir de 6,6. Así sucesivamente vemos diferentes indicadores y los usaremos en función de nuestras necesidades. El equilibrio ácido-base del indicador está gobernado por la constante de acidez del mismo. Si a una disolución de indicador añadimos un ácido, aumentamos la concentración de iones H3 o más. El equilibrio del indicador se desplaza hacia la izquierda. Predomina la forma ácida HI y el color de la disolución es el color 1. Si a la disolución del indicador le añadimos una base, la concentración de iones H3 o más disminuye al ser neutralizados con los iones OH- aportados por la base. El equilibrio del indicador se desplaza hacia la derecha, hacia la forma básica I-, y el color de la disolución será el color 2. El viraje de color de un indicador tiene lugar en un intervalo de unas 2 unidades de pH. Este intervalo de viraje es característico de cada indicador. Los valores de dicho intervalo dependerán del valor de la constante de acidez del indicador. El papel indicador universal, impregnado de diversos indicadores, es utilizado en el laboratorio para medir aproximadamente el pH de una disolución. La elección del indicador apropiado en las valoraciones ácido-base debe hacerse teniendo en cuenta el siguiente criterio. El punto de equivalencia de la valoración debe quedar comprendido dentro del intervalo de viraje del indicador. En el ejemplo de la valoración analizada que hemos visto antes, vemos que, por ejemplo, el azul de bromotimol es un indicador adecuado. Cuando la fenolftaleína empieza a virar, ya se ha superado el punto de equivalencia. En este caso, el punto final de la valoración estaría más alejado del punto de equivalencia que si se usara el azul de bromotimol. No obstante, el salto de pH es tan brusco en tan poca cantidad de hidróxido de sodio añadido que se podrá utilizar fenolftaleína sin que se cometa un error superior al que se comete al medir los volúmenes. Por otra parte, para la valoración de un ácido débil con una base fuerte, vemos que el indicador más adecuado es precisamente la fenolftaleína. La cantidad de indicador que se debe añadir para realizar la valoración no debe ser superior a unas pocas gotas, 2 o 3. No se debe olvidar que el indicador es una sustancia con carácter ácido o básico y por lo tanto consume agente valorante si es ácido o que hace consumir menos valorante si es una base. Bien, pues hasta aquí este tema 8 de teoría, equilibrio de ácidos y bases. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues este ha sido el vídeo, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, que os haya servido y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.